Se nos pide que grafiquemos la función de registro dada, y que proporcionemos el rango de dominio y la ecuación de la asíntota vertical. Se nos da y es igual a la base logarítmica 4 de x. Porque tenemos la función de registro básica aquí, donde la función de registro tiene la forma, y es igual a la base de registro b de x, donde por definición, x tiene que ser mayor que 0, sabemos que el dominio va a ser el intervalo abierto de 0 a infinito, usando notación de intervalo. El rango será todos los números reales o el intervalo abierto desde el infinito negativo hasta el infinito positivo, y la asíntota vertical será x igual a 0. Nuevamente, todo esto será cierto para la función dada porque se ajusta a la forma de la función de registro básica que se muestra aquí. Y, por lo tanto, no volveremos a enumerar la información. Y ahora, para graficar la función, escribiremos la ecuación expeditiva equivalente y usaremos la ecuación expeditiva para completar la tabla de valores. Entonces, debido a que tenemos el registro aislado, podemos escribir la ecuación conveniente equivalente usando la definición que se muestra a continuación, donde la ecuación conveniente equivalente a, y es igual a la base logarítmica 4 de x. Es 4 elevado a la potencia de y es igual a x. Entonces, usaremos la ecuación 4 elevada a la potencia de, y es igual a x para completar la tabla de valores. Sin embargo, en lugar de seleccionar si determinar y, porque y está en la posición del exponente, seleccionaremos y determinaremos x. Quiero hacer una nota. En la tarea en línea, solo tienes que encontrar la intersección horizontal y otro punto. Pero para esta explicación, completaremos toda la tabla de valores. Comencemos por determinar la intersección horizontal, donde cualquier punto en el eje horizontal o eje x tiene un valor y de 0, comenzaremos dejando que y sea igual a 0. Entonces, cuando y es igual a 0, x es igual a 4 elevado a la potencia de 0, y 4 elevado a la potencia de 0 es igual a 1. Entonces, observe cómo esto nos da el par ordenado 1,0, que es la intersección horizontal. Y ahora, dejemos que sea igual a 1. Cuando y es 1, x es igual a 4 elevado a la primera potencia, lo que nos da x es igual a 4. Probemos y es igual a 2. Cuando y es 2, x es igual a 4 al cuadrado, y 4 al cuadrado es igual a 16. Entonces, si bien esto nos da un punto en el gráfico, observe que 16,2 no está en el plano de coordenadas dado, así que no nos ayudará a hacer una gráfica. Regresemos y seleccionemos un valor y, digamos, entre 0 y 1, así como entre 1 y 2. Probemos nuestro valor y de la mitad y un valor de 1.5 o 3 mitades. Entonces, cuando y es igual a la mitad, tenemos x igual a 4 elevado a la potencia de la mitad, que en este caso, resulta muy agradable. Recuerde, 4 a la mitad de potencia es igual a la raíz cuadrada de 4, que es igual a 2. Pero quiero hacer una nota que a veces, estos valores no saldrán tan bien. Puede que tenga que usar una calculadora y obtener una aproximación decimal. Y a pesar de que no tendrá un valor exacto para x, el par ordenado todavía ayuda a hacer un gráfico preciso. Y ahora, cuando y es igual a 3 mitades, tenemos x igual a 4 elevado a la potencia de 3 mitades. Entonces, esta es una buena reseña. Escribamos esto en forma médica, donde el denominador es el índice y el numerador es el exponente. Entonces, x es igual a la raíz cuadrada de 4 cubos. Y sabemos que la raíz cuadrada de 4 es igual a 2, esto nos da 2 cubos, y por lo tanto, x es igual a 8. Entonces, nuevamente, muchas veces, estos valores no saldrán bien. Tendremos que evaluarlos en la calculadora y obtener un valor redondeado para x. En este caso, sale bien. Ahora, podemos hacer una buena gráfica de la función usando estos pares ordenados y la asíntota vertical, que sabes que es x igual a 0. Primero supongamos que la asíntota vertical de x es igual a 0, que es el eje y. Y nuevamente, en la tarea en línea, selecciona la herramienta gráfica de la función de registro, haz clic en la intersección horizontal, este punto aquí, y luego otro punto, por ejemplo, 4,1. Pero sigamos adelante y apliquemos tantos puntos como podamos. Entonces, 1,0 está aquí. 4,1 está aquí. 16,2 está fuera de la pantalla. 2,12 está aquí. Y 8,32 o 8,1.5 está aquí. Entonces, sabemos que el gráfico pasa por estos 4 puntos, y se acerca a la asíntota vertical y, por lo tanto, el gráfico se parece a esto. Espero que hayas encontrado esto útil.